Sí, seguro que sí, pero todo esto, como te vuelvo a manifestar, Karina, y no hay que perder, digamos, la visión de lo que realmente ha sucedido con ese reexamen de este archivo, es un tema, pues, de una presión por parte del Congreso. Es cuando la política se mete en la justicia, ¿no? Te digo y te lo voy a manifestar, el ex fiscal de la Nación fue denunciado constitucionalmente. Muchas gracias, Karina. Muy buenas noches a ti, a los radioescuchas de Exitosa y a los televidentes de Exitosa. Muy buenas noches. Esta denuncia se archivó, pero se ha decidido volverla a reabrir y su defendido está inmersa en esta denuncia por varios delitos. Colusión agravada es uno de estos y negociación incompatible, ¿es cierto? Sí, es una denuncia que, como bien has manifestado, se decidió reexaminarla. Una denuncia que fue archivada en un momento, pero tenemos pues una institución en el país, y hay que recordarlo, que le marca la agenda a muchas instituciones del Estado. Y en su momento se la marcó al Ministerio Público, por cuanto cuando esa denuncia fue archivada, al no encontrarse absolutamente ningún tipo de responsabilidad en el ámbito penal en contra del expresidente y otros funcionarios de su gobierno, la congresista Patricia Chirinos lo que hizo fue presentar una denuncia constitucional contra el ex fiscal de la Nación, Villera Campana, y fundamentalmente lo amenazó de ser un prevaricador, de un tema de patrocinio ilegal, negociación incompatible y otros delitos más que hicieron que, digamos, se cuelguen de esta situación también otros actores políticos como Catherine Ampuero, e impulsen que se vuelva a reexaminar. Por lo tanto, hubo una presión política. Pero alguien tiene que responder por esto, ¿no, doctor? Porque aquí se habla de alguien tiene que responder por esto, porque aquí se habla en esta denuncia de una reunión irregular con unos proveedores en el MEF. Entonces, no es posible que ministro, presidente y proveedores coincidan en una reunión y después se cambie una política de Estado que decía que las pruebas rápidas no servían para nada, lo decía la OMS, lo decían todos los expertos y nosotros estábamos contra la corriente. No, la OMS no prohibió el tema de la adquisición de las pruebas rápidas. Lo que se decía en un momento de pandemia, en donde había que gestionar en el mundo la pandemia, nadie tenía la receta de cómo gestionar una pandemia como el COVID, y los países se encontraban con diversas situaciones, y más aún un país como el Perú, plagado de informalidad en un 85%, con un sistema de transporte y de salud decadente, había que gestionar la pandemia con urgencia. Y es así como se emite un decreto de urgencia, que es el decreto de urgencia 028 del año 2020. No fue una reunión clandestina, fue una reunión en una institución pública, que fue en el Ministerio de Economía, porque había que ver cómo gestionar en ese momento el lado de la pandemia. Es por eso, como te digo, Karina, que el Ministerio Público, cuando ha investigado esta denuncia, lo que ha hecho en un primer momento es archivarla, porque colusión agravada no existe y no encontró. Lo que está haciendo actualmente la Fiscalía de la Nación es, bueno, pasarla al Congreso para que el Congreso, pues, en antejuicio, le levante el fuero al expresidente y pueda ser investigado como un ciudadano común y corriente. Y mira, lo que va a hacer el presidente Vizcarra seguramente va a ser lo que viene haciendo con otras denuncias constitucionales. Se allana el desafuero, que lo desafueren de una vez. Lo que no va a hacer es prestarse al circo del Congreso, ¿no? Esa es la realidad de los hechos. Pero si vamos a tener instituciones que van a amenazar a quienes tienen que decidir en el país con denunciarlos por sus decisiones, rompiéndoles sus autonomías, pues estamos en un campo, pues, coercitivo, en el que el Congreso marca la agenda y marca la pauta de organismos autónomos, como lo es también, por supuesto, el Ministerio Público, ¿no? Pero definitivamente, a la luz de los hechos, todos los países del mundo, nosotros fuimos los más afectados, tuvimos muchísimos muertos, y es una de las causas, dicen los expertos, nosotros, ni usted ni yo somos expertos, sino hemos escuchado a tantos expertos en todos estos años que nos ha dejado como lección los muertos de la pandemia, es que las pruebas rápidas no servían para dar un diagnóstico. Y aquí la política de Estado era que si no tenías como diagnóstico positivo, no te hospitalizabas, y las pruebas rápidas daban falsos negativos. Bueno, Karina, en el momento y en su momento en el cual la pandemia estaba en efervescencia, como bien lo dices, en un país con grandes índices de subdesarrollo, lamentablemente como es el Perú, con grandes índices de informalidad,
habían que adoptar temas y medidas de urgencia que de una u otra manera permitan darle frente a la pandemia. Como te vuelvo a repetir, no había una sola norma internacional que prohíbe ese tipo de adquisiciones, ni que saque del mercado las pruebas rápidas. El país necesitaba tomar medidas, adoptar decisiones, y de eso también se trata la política, de tomar decisiones, la teoría de toma de decisiones en el campo político. Entonces había que hacer cosas, había que, digamos, desarrollar un campo que permita hacer que el país encuentre algún tipo de solución o paliativo respecto al tema de la pandemia, y se buscaron diversas situaciones, y dentro de ellas, por supuesto, la alternativa fue el tema de las pruebas rápidas. Entonces, claro, hoy en día muchos son generales después de la guerra, ¿no? Pero si al país, yo estoy absolutamente seguro que le vuelve a tocar una pandemia, lamentablemente nos va a tocar en una situación seguramente hasta peor que como nos sucedió en el año 2019 o 2020, porque las cosas no han cambiado para mucho. Fijémonos cómo tenemos el sistema de salud en estos momentos, cómo tenemos la informalidad en estos momentos, cómo tenemos nuestro sistema de transporte en estos momentos. En el informe pericial de parte número D0002-2024, de 15 de abril de 2024, elaborado por la doctora Orrillo, dice que la decisión para adquirir pruebas rápidas en el mes de marzo del 2020 se habría dado contraviniendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, así como los propios lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud, que recomendaba que el uso de las pruebas moleculares para la detección y prevención del COVID. Y así se encuentra varias de esas cosas. Se ha preguntado hasta especialistas de Colombia que utilizaron las pruebas moleculares, y todos estaban en contra en ese momento de las pruebas rápidas. Solamente nosotros íbamos en contracorriente. Mira, como te vuelvo a repetir, lo que no está prohibido, lo que no está prohibido está permitido. Las pruebas rápidas y su comercialización, aunque nuestros vecinos, aunque la mayoría dijera que las moleculares eran lo mejor, nosotros queriendo hacer, es decir, Vizcarra y Alba, queriendo hacer un experimento con los peruanos, optaron por las pruebas rápidas. No era un experimento, Karina. ¿Cuánto era el costo de una prueba rápida? De una prueba molecular. ¿Cuánto era el costo de una prueba rápida? ¿Tenían todos los peruanos en el momento de efervescencia la posibilidad económica de poder pagar una prueba molecular? El Estado tenía para poder adquirir con un subsidio las pruebas moleculares para todos los peruanos. Había, como te vuelvo a repetir, que encontrar algún tipo de paliativo, y eso es lo que se buscó con la mejor intención. Acá se está hablando de colusión, de concertación, de haber querido ganar por debajo de la mesa algo, y eso por supuesto no ha existido. Ha existido una gestión de la pandemia, seguramente con aciertos y con errores, pero no con delito, ¿no? Lo que se ha querido dar fue una solución en un momento determinado, y eso el Ministerio Público lo ha evidenciado en un primer momento, y por eso archivó esta denuncia. Usted nos dice que no hubo una colusión, no hubo una mala fe, y de repente los errores fue la cantidad de muertos, pero eso no se hizo con mala fe. No, yo no estoy hablando que los errores fue una cantidad de muertos, y lo que sí te es puedo que se decir, murieron, son hechos. No es así, estás interpretando, creo, algo pero que son que hechos, eso no lo podemos tapar en honor al dolor de las personas que han perdido a un ser querido. Esos son hechos. Nosotros somos el país que más personas se han muerto en nuestro país, y eso es terrible. Y yo creo que todos hemos sufrido la muerte de un amigo, de un familiar o de un cercano con la pandemia. Todos. A alguien que conocíamos, digamos, falleció por el COVID. Creo que eso nos ha tocado la puerta a todos. El COVID lamentablemente nos tocó la puerta a todos. Pero como te vuelvo a repetir, si una pandemia similar volvería a suceder en el Perú, seguramente hablaríamos no solamente de esa cantidad de muertos, seguramente hasta de más cantidad de muertos, lamentablemente, porque nuestro país, en lo que tiene que, digamos, tener para poder darle frente a este tipo de situaciones, aún no las tiene. Y somos un Estamos país de acuerdo, porque hemos quedado peor como sistema de salud después de la pandemia y no hemos mejorado en nada, pero yo quiero que ahora me explique de qué se le está acusando, porque una cosa es errores, como usted me dice, aunque le afecte a las personas que han perdido a alguien, que casi somos todos, y de qué se le acusa, qué es colusión. Regresamos con usted después de esta pequeña pausa por vía constitucional contra Martín Vizcarra. La Fiscalía ha presentado esto. Yo le había dejado una pregunta, y era de qué se le acusa específicamente, pero se la quiero contextualizar, ¿no? Porque el presidente Martín Vizcarra enfrenta esta denuncia, no es la única, por supuesto, pero la Fiscalía le atribuye el presunto delito de colusión por supuestamente concertar la compra de
1.400.000 millones de pruebas rápidas para la detección del COVID-19 a favor de 2 empresas privadas. Dentro de esto está la sospecha de una concertación con estas 2 empresas. Dentro de la denuncia también están los exministros María Antonieta Alba, de Economía y Finanzas, y Víctor Zamora, de Salud. También estaría la ministra, otros funcionarios más, ¿no? Acá tengo, es una lista larga, pero hay otra ministra de Salud, y les quería comentar también que hay en la exposición de los hechos, hay una serie de elementos como el siguiente: concertación previa que se concretó con la emisión del decreto de urgencia número 028-2020 firmado por Vizcarra, Alba y la entonces ministra de Salud María Elizabeth Inostroza. Ella es la otra ministra de Salud que yo les decía. Doctor Salas, entonces, esto es más o menos el centro de la acusación. De esto se le está acusando, de la concertación y hacer que estas empresas ganen la licitación. Sí, correcto, Karina. A él se le está acusando constitucionalmente por el delito de colusión, que en realidad es un delito que podríamos, digamos, resumirlo cuando un servidor público pacta con un tercero para poder defraudar el Estado en los contratos públicos o en las contrataciones públicas, ¿no? Entonces, lo que se demostró en un primer momento, como te vuelvo a manifestar, a nivel de la Fiscalía de la Nación, cuando el ex fiscal de la Nación era el fiscal Villena Campana, se demostró que ese supuesto pacto colusorio jamás hubo, nunca se pudo demostrar algo así, y es por eso que se archivó en un primer momento. Pero eso ya pasó, porque acá lo que dice y se ha aceptado en esta disposición de la Fiscalía es lo siguiente: que la investigación previamente practicada ha sido desprolija. Además, también se pidió esta nueva investigación por parte de la Procuraduría. No solamente ha sido Katherine Ampuero, ha sido también la Procuraduría de la República. Sí, seguro que sí, pero todo esto, como te vuelvo a manifestar, Karina, y no hay que perder, digamos, la visión de lo que realmente ha sucedido con ese reexamen de este archivo, es un tema, pues, de una presión por parte del Congreso. Es cuando la política se mete en la justicia, ¿no? Te digo y te lo voy a manifestar, el ex fiscal de la Nación fue denunciado constitucionalmente, entre otras cosas por negociación incompatible, prevaricato y otros delitos más, por el solo hecho de haber tomado sus decisiones dentro de un marco de autonomía, que su propia ley orgánica del Ministerio Público lo faculta. Entonces, hoy en día, por supuesto, el actual fiscal de la Nación no se va a arriesgar, pues, a presentar un archivo sabiendo lo que le va a pasar, que sería que nuevamente Patricia Chirinos vuelva a presentar una denuncia constitucional. Es así cuando la política se mezcla en la justicia. Como te vuelvo a repetir, el delito de colusión tiene presupuestos absolutamente claros y acá no va a haber nada, bajo ningún concepto, ningún tipo de presupuesto que evidencie algún tipo de pacto colusorio. No va a haber, no va a existir, porque ese delito no ha habido y no se ha dado. Exitosa. Muy bien. Entonces, usted me decía que se puede levantar esta protección que tiene el expresidente Vizcarra para que no hacerla larga y que el Ministerio Público lo investigue, pero ya le falta poco, ¿no? En noviembre se le acaba esta protección. Si hubiese querido que lo investiguen rápidamente, lo hubiese hecho antes. Mira, en otras denuncias constitucionales él ha renunciado al antejuicio. Pero el Congreso no le ha aceptado, el Congreso no le ha aceptado la renuncia al antejuicio, porque lo que se quiere, pues, es el show, ¿no? Entonces, igual acá estoy seguro que él se va, digamos, va a presentar la renuncia al antejuicio para que de una vez pase el tema y se investigue. Él es el más interesado en que esto se investigue y, por supuesto, logre el camino del archivo ya sin esa prerrogativa del antejuicio, para que el Congreso, pues, no ejerza presión respecto de poner denuncias constitucionales a los fiscales que de una u otra manera tomen sus decisiones con autonomía, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias. Hemos estado con Alejandro Salas, abogado de Martín Vizcarra, que nos cuenta, nos dice su lado de la explicación de esta nueva denuncia constitucional de parte de la Fiscalía que ha entregado al Congreso de la República.